Hola, bienvenidas todas a la cuarta sesión de Diálogos Ecosociales, Sociedad, Tecnología e Imaginarios de Sostenibilidad en Disputa. Antes que nada, queríamos pedirles disculpas porque, como han podido ver, se nos han caído dos ponentes por motivos de salud y de viaje. Entonces, bueno, a lo mejor la sesión de hoy se acorta un poco, pero espero que no les importe. Aún así, hoy tenemos la suerte de contar con muy buenos ponentes. Tenemos a Ariel, que ya ha participado en otras sesiones de los diálogos ecosociales. Y hoy nuevo en la mesa tenemos a Jorge Moruno, al que la alcaldía está muy orgullosa de que esté aquí. Jorge Moruno es licenciado en Sociología por la UCM e hizo el posgrado en Políticas Sociales y Comunitarias en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado con el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos y ha publicado varios libros, entre ellos No tengo tiempo, Geografías de la precariedad, que creo que también es un poco en la línea de lo que va a hablar hoy. Entonces, nada, agradecerte que estés aquí. Estamos muy orgullosas de tener un ponente de tanta calidad. Él ha trabajado en discursos y argumentarios en Podemos y creo que nos puede dar unas claves muy importantes a la hora de crear un discurso pues, en lo que viene siendo el tema de la sostenibilidad y la transición ecosocial. Entonces, todo tuyo. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Siempre es un placer volver a la facultad donde pasé tantos años. Y bueno, ya se ha comentado, ¿no?, que íbamos a ser más ponentes, pero al final pues estoy aquí. Intentaré hacer más o menos un recorrido tratando de mezclar varias cosas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la temática del sentido social que tiene el trabajo en nuestra sociedad y cómo esto se está transformando y qué vinculación tiene esto con la manera en la cual forjamos los imaginarios y tratar de relacionarlo con cuestiones de rabiosa actualidad, del tipo como pueden ser, por ejemplo, cuestiones como el feminismo o como la incipiente movilización social alrededor de la cuestión ecologista, ¿no? Y, de algún modo, vincular ambas cuestiones, ¿no?, el sentido y el papel del trabajo en la sociedad con la cuestión del discurso. Y la cuestión del discurso, cuando hablo de discurso, no me estoy refiriendo al discurso que, digamos, que hace un político, que eso forma parte de, pero que no se define por ello, ¿no?, sino que tiene más que ver con la disputa por el sentido de aquello que deseamos, que creo que es algo mucho más amplio que una serie de ideas escritas en un papel o unas declaraciones o, como digo, un argumentario, ¿no? El discurso tiene más que ver… El discurso tiene más que ver con cómo se forjan imaginarios en torno a lo que consideramos como justo o injusto en una sociedad. De hecho, Aristóteles empieza así su política, ¿no?, que viene a decir que los hombres, valga decir también las mujeres, no solo tenemos ruido, sino que tenemos logos y que, por lo tanto, tenemos la capacidad, al tener esa palabra, de poder disputar el sentido de aquello que nos acontece y el sentido de aquello que nos pasa en la sociedad. Y esto, de alguna manera, define la cuestión de la política. La política no puede ser, no es más, o se define por, sobre todo, es consustancial al conflicto, al litigio. No puede existir política sin conflicto y, por lo tanto, sin la posibilidad de una diferencia, ¿no? Muchas veces se pone en cuestión o se trata de proyectar la idea de que la política es, sobre todo, llegar a consensos. Bueno, eso puede ser una parte, pero si no existiera el conflicto no podría existir la propia convivencia humana y es precisamente el conflicto lo que muchas veces ha permitido
que las sociedades avancen y que se produzcan nuevas normas y que se produzcan nuevas realidades, ¿no? Esto es algo que deja muy claro también Maquiavelo, tanto en El Príncipe como en el otro libro, Los discursos de la primera década de Tito Livio, cuando viene a decir cómo gracias a la escisión de digamos, de la plebe con respecto a los patricios, genera una nueva institucionalidad que son los tribunos de la plebe. Es decir, que es gracias precisamente al conflicto lo que produce una nueva norma y lo que produce una nueva realidad, y por lo tanto nos lleva a pensar que es precisamente eso que Maquiavelo llama el tumulto, o Spinoza llama la multitud, o Marx llama la lucha de clases, pongámosle el nombre que queramos, es decir, no nos quedemos con el significante, sino con el significado que hay detrás, ¿no? No se trata de fetichizar, de hacer de las palabras un fetiche, sino de entender cuál es la corriente subterránea que atraviesa todas ellas y que es siempre, como digo, el propio conflicto. Pero bueno, como se trata de imaginarios de sostenibilidad, es obvio que hay que poner encima de la mesa la cuestión del ecologismo, ¿no? Y la cuestión de, por lo tanto, de cuál es el alcance que puede llegar a tener y cómo puede llegar a afectar al conjunto de nuestro modo de convivencia. Y, en mi opinión, tanto el feminismo como el ecologismo vendrían a ser, en el siglo XXI, de algún modo, la caja de herramientas de la crítica de la economía política. Y cuando digo la crítica de la economía política, no solo estoy haciendo alusión al subtítulo de la conocida obra de Marx, El Capital, sino que estoy dando a entender que viene a ser una crítica al conjunto del funcionamiento del modo de la manera en la cual convivimos. Eso, aquello que siempre se apela tanto, ¿no? La forma de vida, nuestra forma de vida. Bueno, pues viene a ser una crítica integral, o tiene el potencial de ser una crítica integral al modo en el cual distribuimos el poder, distribuimos lo que es visible, lo que es invisible y, por lo tanto, lo que es posible y lo que no es posible. Y digo puede tener ese potencial porque no necesariamente lo tiene por qué tener, ¿no? Y el conflicto, en gran medida, también está ahí. ¿Por qué digo que tiene el potencial de una crítica de la economía política? Por varias razones. Voy a intentar no ser demasiado abstracto o profundizar demasiado en algunos aspectos. El capitalismo se define en gran medida. A veces podemos tender a pensar que el capitalismo es una cosa que por nombrarla aparece o se critica por el hecho de nombrarla, ¿no? Como seguramente se ha escuchado mucho. No, el problema es el capitalismo, hay que decirlo. Bueno, eso no modifica absolutamente nada la propia naturaleza del capitalismo, ni siquiera hace más radical la propia crítica por el hecho de nombrar qué es el propio capitalismo. Cuando hablamos del capitalismo, lo que estamos hablando en realidad es el sinónimo de la modernidad, y lo que viene a definir es cuál es el ser en la modernidad y de qué manera entendemos o se inaugura una manera concreta de concebir la riqueza. Tendemos a pensar, a naturalizar que aquello que vivimos y aquello de lo que venimos siempre va a ser en el futuro lo mismo, y que solo hay una manera de entender la convivencia humana y solo hay una manera de entender cuál es la riqueza en la sociedad. Bueno, el capitalismo inaugura un modo concreto de entender la riqueza, que es, tal y como comienza Marx en El Capital, las sociedades donde domina el modo de producción capitalista es aquella donde la riqueza se nos aparece como mercancía. Es decir, que las mercancías necesariamente tienen que satisfacer necesidades humanas, lo cual no quiere decir que toda necesidad humana tenga que ser satisfecha a través de la forma mercancía. Son como dos cosas distintas. Tendemos a naturalizar y a mezclar una con la otra, que para poder satisfacer una necesidad humana necesariamente tiene que ser satisfecha a través de una mercancía. Y una mercancía, por lo tanto, vendría a ser la forma natural de entender la riqueza. Bueno, eso no es cierto históricamente, porque obviamente el capitalismo es, digamos, un modo histórico de producir, no es algo consustancial. ¿Y en qué se basa este modo histórico de producir? Se basa en una idea muy concreta de lo que es el trabajo, o en una medida, en realidad inaugura el sentido que tenemos del trabajo.
Y alguien podrá decir, bueno, pero eso no tiene mucho sentido, porque el ser humano, en toda formación histórica, en toda formación social, antes, y si viene algo después, siempre ha tenido que trabajar a lo largo de la historia para poder satisfacer necesidades y para poder metabolizarse con la propia naturaleza, ¿no? Claro, pero eso no nos dice absolutamente nada de la manera específica en la cual se comprende el trabajo como mediación social. Solo en la inauguración de la modernidad, solo en la inauguración del capitalismo, el trabajo adquiere una dimensión de vertebrador del conjunto de la sociedad. Es decir, por ejemplo, para los griegos no existía una misma palabra que nosotros entendemos como trabajo, bajo el cual su paraguas, bajo la palabra trabajo, se incorporan actividades que absolutamente no tienen nada que ver entre sí. Es decir, el trabajo se eleva a concepto. ¿Y qué es el concepto? Podemos decir que el concepto es el sinónimo de la modernidad. El concepto es cuando Nietzsche dice que la palabra hoja incorpora e incluye a un montón de hojas de plantas que son muy diferentes entre sí, eso es el concepto. Cuando decimos hombre, el hombre como concepto, estamos incorporando y nombrando algo cuando en realidad quienes componen individualmente hombres y mujeres discrepan o son muy dispares entre sí, pero todo lo tendemos a concebir con la misma idea, porque al ser algo tan abstracto necesitamos conceptos que nos den lugar a entender cosas que no tienen nada que ver entre sí. Bueno, pues eso es el trabajo abstracto del que hablaba Marx, que es cómo abstraerse de las cualidades concretas que tienen trabajos distintos para dar a entender un mismo nombre que le dé nombre al conjunto de realidades. Pero no me quiero extender mucho por esa parte más filosófica, porque si no nos vamos a desviar. Pero claro, cuando el trabajo se eleva al eje vertebrador de nuestras sociedades como mediación social, lo que nos vemos en una situación en la cual nos convertimos en una sociedad de trabajadores. Y una sociedad de trabajadores es una invención puramente moderna. No existía antes de la modernidad. Obviamente no nace de una vez para siempre y se va desarrollando, se va desplegando y va adquiriendo diferentes formas. Esa sociedad de trabajadores es una incansable, y eso es una dinámica inmanente al propio capitalismo, la necesidad de expandirse e intensificarse en cada vez más aspectos de nuestra vida y, por lo tanto, de convertir y hacer mercancía relaciones sociales y formas que hasta ese momento no estaban puestas a la venta. ¿Y por qué digo que el feminismo puede ser una crítica de la economía política? Y aquí yo discrepo personalmente de algunas otras lecturas que comprenden las tareas de cuidados como una forma de trabajo. Ojo, no digo, con eso no estoy diciendo que lo estoy minusvalorando, de hecho es al contrario. En nuestra sociedad moderna, trabajo es y solo es, desde las categorías de la modernidad, es decir, del capitalismo, una relación social, no una actividad. O dicho de otro modo, y volviendo a citar a Marx, una mujer que canta como un pájaro es una actividad improductiva. Esa misma mujer, si es contratada por un tercero al cual con su canto le hace ganar dinero, se convierte en una trabajadora productiva. Lo que diferencia a una u otra no es la actividad de cantar, es la relación en la cual se inscribe su propio canto. Así que la misma actividad, por poner otro ejemplo, yo puedo fregar los platos en mi casa y puede ser una actividad incluso relajante que me permite distraerme. Esa misma actividad de fregar platos, sometida a una cadencia, sometida a una relación, sometida a una temporalidad y con la finalidad de hacerle ganar dinero a alguien que tenga un restaurante, se convierte en un trabajo. O, por ejemplo, no sé si recordáis, ¿habéis visto alguna vez la viñeta de Quino, el dibujante de Mafalda? Que hay una viñeta, a mí me gusta mucho, bueno, me gustan varias, en la cual aparece un violinista que sale tocando como una especie de teatro y todo el mundo, ¿no?, gente muy bien vestida y gente de alta alcurnia, le aplaude, ¿no?, porque es un artista maravilloso. Esa misma persona, ese mismo violinista, va corriendo al camerino, se cambia de ropa, se pone una serie de vestimentas que podríamos asemejar a una persona sin hogar y se va a tocar las mismas canciones, la misma música, la misma melodía, en la puerta de la salida del teatro donde estaba tocando. Bueno, pues la misma gente que le estaba aplaudiendo y le estaba ovacionando se dedica a recriminarle y a insultarle.
¿Por qué? Porque la misma actividad, el mismo hecho, adquiere sentidos y significaciones totalmente distintos dependiendo de la relación social en la cual se inscribe. Así que el trabajo es y solo es una relación social. No se deriva su significado por aquello que se hace, sino por la relación en la cual toma sentido. ¿Y por qué digo que el feminismo tiene un gran potencial de crítica a la sociedad del trabajo? Ojo, que la crítica a la sociedad del trabajo y el rechazo al trabajo no es una alabanza a no hacer nada, no es, digamos, una crítica a la propia actividad. Es decir, que el no trabajo no es sinónimo del no hacer nada. Y por eso creo que el feminismo tiene ese potencial, precisamente por las tareas de cuidados que históricamente han estado asociadas o han estado vinculadas directamente a las propias mujeres. ¿Y por qué? Porque si bien las tareas de cuidado son fundamentales y necesarias para sostener y reproducir cualquier forma de vida, incluida la capitalista, sin la cual no podría subsistir el propio capitalismo, solo puede llegar a ser trabajo si se mercantiliza, si se intercambia y si sale a la venta. Es decir, si todas esas tareas de cuidados se incorporan en un ciclo y en un circuito más amplio donde al final se te retribuye, se te paga por esa misma actividad. Precisamente esa actividad que no es una mercancía, pero que está sometida a la relación de la mercancía, aunque sea de manera indirecta, es la clara muestra de que existe una forma de riqueza distinta a la cual que tenemos incorporada en la cabeza y que entendemos como natural, que es decir, riqueza es aquello por lo cual alguien me paga, y si no es un hobby, ¿no? Y por lo tanto, si no me pagan, es un hobby que está muy bien, pero solo es útil aquello por lo que te pagan. Bueno, pues esto viene a dinamitar esa idea, que es como, no, esto es totalmente útil, por lo cual no te pagan, no es ningún hobby, y es una potencial crítica a la sociedad de trabajadores, que lo subordina y lo minusvalora. Por lo tanto, en mi opinión, la crítica no tiene que ser la de es que el trabajo de las mujeres en la casa también genera valor. En realidad no, es que no es nada bueno generar valor. Es decir, ser un trabajador productivo es una carga horrible también. La cuestión es cómo podemos construir otras modalidades de riqueza que no tengan que pasar y puedan satisfacer necesidades y que no tengan que convertirse en mercancía. Y eso es una crítica a la economía política infinitamente, con un recorrido mucho más amplio. Y eso tiene que ver con otra cuestión, que es quién, cómo y cómo se distribuye el tiempo en sociedad. Quién disfruta del tiempo, quién decide qué en el tiempo y cómo la libertad está necesariamente asociada a la capacidad que tenemos individual y colectivamente de decidir sobre aquello que nos acontece. Y esto se ve muy bien en los griegos, ¿no? Cómo ellos entendían que solo podía hacer política aquel que tenga un tiempo propio, ¿no? Y luego lo vincularé con Virginia Woolf, todo esto. ¿Y por qué un artesano no podía hacer política? Un artesano no podía hacer política porque su tiempo estaba subordinado a un tercero y, por lo tanto, carecía de autonomía, carecía de la capacidad de autodeterminarse a uno mismo y de decidir. ¿Por qué? Porque tu tiempo está subordinado a otro y, por lo tanto, careces de decisión y careces de la condición material para poder ejercer tu voz públicamente. Y esta relación entre tu tiempo y cómo se dedica ese tiempo lo vemos claramente en la actualidad. Es decir, una persona, por poner otro ejemplo concreto, una persona que trabaja de 10 a 2 y de 4 a 8, pongamos el ejemplo de una mujer soltera con 2 hijos que trabaja de 10 a 2, de 4 a 8, que tarda 1 hora en ir a trabajar y otra en volver, que tiene que poner lavadoras, que tiene que ir a buscar al niño, etcétera, etcétera, es una persona que no dispone de tiempo y por lo tanto es una persona que carece totalmente de libertad, porque carece de la total posibilidad de decidir aquello que le pasa en su propia vida y por lo tanto vive su tiempo totalmente subordinado a una dependencia, que es la dependencia, en realidad es más amplia, que es la dependencia de tienes que trabajar para poder comer. Y alguien dirá, bueno, pero es que volvemos a lo de antes, esto es algo obvio. Y aquí haría un paréntesis. La frase de que no trabaja no come, que la utilizaron
Yo en otras cosas me parece que es muy útil y muy usable Lenin, pero aquí lo entendieron mal los bolcheviques. Cuando alguien dice que no trabaja no come, que es una máxima paulina de San Pablo no se refería a una necesidad innata de que para poder comer tienes que trabajar. Lo que venía a decir, aquel que no disponga de otros medios y de otras formas de acceder a los medios de subsistencia, tiene que trabajar para poder comer. No es, digamos, no es una obligación religiosa. Y entonces lo que nos estamos encontrando a día de hoy es que cada vez hace falta menos tiempo humano dedicado a invertirlo en un trabajo para poder acceder a los medios de vida, a los medios de subsistencia. El problema que tenemos es que aquel que no trabaja se queda fuera del circuito del dinero y el trabajo y, por lo tanto, estás en la exclusión social. Porque para acceder a los medios de vida, a los medios de subsistencia, estás obligado, coaccionado socialmente. No es eso que te dicen siempre, pero a ti nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para aceptar esas condiciones de miseria de un trabajo. No, claro, pero vivo en una sociedad en la cual si no trabajo, si no acepto ese trabajo, no puedo comer, y si no puedo comer, no puedo vivir. Y, por lo tanto, vives sometido, en distintos grados, obviamente, a una coacción constante. Y de ahí que la frase esa típica, inventada en departamentos de Universidad de Estados Unidos, replicada por tertulianos en la televisión, de mejor tener un trabajo que no tener ninguno, eso lo que viene a decir es: da gracias por poder ser un siervo, porque hay otros que ni siquiera pueden llegar a serlo. Esa frase lo que viene a decirnos, es el síntoma de la mayor de las coacciones, que es: vivimos en una total dependencia social de aquello que ya no está garantizado. Una sociedad de trabajadores que está obligada a tener que trabajar, pero cada vez lo tiene más difícil para poder trabajar. O para poder trabajar lo suficiente. Ojo, porque todas las tasas, alguien podrá decir, bueno, pero desde la crisis, la OCDE, la tasa de empleo y de volumen de gente que trabaja no ha parado de crecer. Entonces esto entraría como una suerte de contradicción con todo aquello que estás diciendo. Que haya más gente que tenga que trabajar para poder vivir y que haya más formas, aspectos de nuestra vida que salgan a la venta, que se mercantilicen, es decir, hoy se venden más cosas que antes no se vendían. Hay aplicaciones móviles con las que puedes alquilar un amigo, es decir, aspectos de nuestra vida que eran inimaginables que pudieran ser vendidos. El capitalismo, por su propia dinámica, necesita expandirse, necesita aumentar su influencia en nuevas ramas productivas y, por lo tanto, subsumir el conjunto de nuestra vida a la relación del trabajo y el dinero. ¿Por qué? Porque tiene una única finalidad, que no es la de satisfacer necesidades, obviamente. La finalidad es la de multiplicar el dinero. ¿Y para qué tiene que multiplicar el dinero? Para seguir multiplicando el dinero y para crecer exponencialmente en el tiempo y en el espacio y expandirse y expandirse. De ahí la idea del crecimiento infinito. Y para poder crecer infinitamente necesita, como digo, absorber al conjunto de la vida social y construir aspectos que antes no se vendían en nuevas relaciones de trabajo. Y eso lo vemos muchas veces en la economía colaborativa, ¿no? De cómo se presenta de tal manera en la cual se presenta como una oportunidad para obtener un ingreso extra. Toda vez que el salario ya no da lo suficiente para poder vivir, toda vez que los trabajos son cada vez más precarios, más intermitentes, más fragmentados. Por poner un dato, cuando hablamos de trabajos temporales, en 2007 la media del trabajo temporal era de 72 días, la media de 2018 es de 52 días. Ojo, la media. Que las medias, igual que los salarios, las medias siempre median, ¿no? No te dicen de cuál es el más habitual, ¿no? El 40% de los trabajos temporales duran un mes o menos, de los cuales el 30% dura una semana o menos. Tú, cuando trabajas 2 horas, ya apareces como afiliado a la Seguridad Social, ya apareces como un parado menos. Que eso se traduzca en que puedas vivir de eso es otra cosa muy distinta. Y al mismo tiempo, cuando decimos trabajadores indefinidos, muchas veces mal llamados fijos, estamos hablando de algo muy distinto a lo que significaba antes. Hoy un trabajador indefinido, el 40% no dura más de un año. Y el 50% de los trabajadores indefinidos no supera los 2 años de vida. Obviamente la precariedad también está jerarquizada, pero nadie se escapa de ella, ni siquiera tener, de hecho, el Plan Bolonia o todo este florecimiento de constantes másters y cursos y demás, es un intento en gran medida de ir
de alcanzar distinciones, jerarquías, muchas veces por la capacidad de pago que tenga cada uno, pero incluso, si mal no recuerdo, el 23% de la gente que tiene un máster no cobra más de 1.000 euros al mes. Así que, obviamente, lo tiene mucho peor aquella persona que no tenga ninguna titulación, pero incluso aquellos que tienen la máxima titulación muchas veces tampoco se escapan del todo de esa propia relación. Pero, como decía, vivimos en una realidad en la cual, si quieres poder acceder a los medios de vida, tienes que conseguir un trabajo que cada vez te garantiza menos. Y, por lo tanto, el trabajo ya no es capaz de garantizar una vida medianamente digna. Que, por cierto, ha sido, pongamos por fecha, no sé, el siglo XVIII, cuando empezamos a pensar la modernidad, que obviamente se va forjando mucho antes, ¿no? Desde las propias ciudades libres y que empiezan a forjarse, no sé, a finales del siglo XIII, todo es un proceso mucho más, digamos, de más largo alcance. Pero por ejemplo, en el siglo XVIII, la dinámica... ¿Cuánto tiempo tengo? Bastante, porque es... Ah, vale. No, lo digo por si me enrollo demasiado, vamos. A las 6:15, ¿tenemos que cerrar a las 6:15? Sí, yo me tendré que ir. 6:15, 6:30. Puedo. 6:30. Vale, lo que diría es que son 10 minutitos o menos, lo que tú quieras, y después yo tengo... Vale, vale, pues voy... Vale, pues voy muy rápido porque me he ido ya hasta el siglo XIII, entonces lo vamos a tener complicado. En realidad, esa ha sido la tónica general de la historia de la sociedad de trabajadores. Esa idea que tenemos en la cabeza de el empleo como garante de una vida, en la cual, no sé si habéis leído a Richard Sennett, La corrosión del carácter, es un libro, ¿no?, tiene ya sus 10 años o algo así, pero que venía a decir el trabajo como... que te permitía esa capacidad de poder, la flecha del tiempo, ¿no?, de poder pronosticar un poco tu vida en el medio largo plazo y hacer planes con cierta seguridad. En realidad, la tónica general de la sociedad de trabajadores ha sido todo la contraria. Solo durante un periodo muy, muy pequeño de la historia, que podríamos datar, bueno, en Estados Unidos, en Europa, pero en realidad lo que se llamó los 30 años gloriosos, aquí eran menos gloriosos porque estaba el franquismo, en la idea de la sociedad del empleo. El empleo entendido no simplemente como un trabajo remunerado, sino como algo más amplio, como aquello que te permitía acceder a la condición de ciudadanía, que te permitía una serie de garantías, certidumbres y de acceso al consumo. Bueno, ese ciclo virtuoso, no exento de conflictos, no exento de miserias, y al cual ahora se mitifica demasiado, ¿no? Como hay que volver a los años 60, siempre se omite que todo eso funcionaba como un paquete orgánico, donde había una clara división sexual del trabajo y, por lo tanto, había que fijar había que construir una disciplina del trabajo para fijar al hombre en la fábrica y fijar a la mujer en la cocina. Es decir, que esa idea de mistificarlo viene incluido todo en ese paquete. Pero esa idea de ciudadanía asociado a tener un trabajo, eso se está derrumbando por todos los lados. Y por mucho que crezca la cantidad de gente que tiene que vivir, que tiene que trabajar para poder vivir y que cada vez le cuesta más para poder hacerlo, eso no va a recuperar esa idea de la sociedad del empleo de estabilidad, seguridad y cierta libertad, si eso puede ser, vinculada alrededor de tener un trabajo. La pregunta que tendríamos que hacernos hoy es cómo podemos recuperar o cómo podemos pensar hoy esas condiciones de seguridad, libertad, igualdad, bajo otros mecanismos, bajo otros medios que no necesariamente, lo cual no quiere decir que desaparezca de un día para el otro, para nada, pero cómo podemos hacerlo y garantizarlo por medios distintos que no tengan que ser necesariamente a través del trabajo remunerado. Es verdad que la primera reacción de una sociedad de trabajadores cuando se queda sin trabajo, como decía Hannah Arendt, es el espanto, es el miedo, es pedir obviamente más trabajo porque ¿de qué voy a vivir si me quedo sin trabajo?, ¿no? Y este es un reto de época, yo creo, ¿no? Y si me permitís, yo creo que una de las grandes cosas que van a atravesar el siglo XXI. ¿Cómo poder construir identidades, formas de reconocimiento, maneras de sentirnos útiles en sociedad y que se nos reconozca por ello? ¿Cómo ser en la esfera pública? ¿Cómo acceder al mundo público sin tener que ser trabajador? Y aquí de nuevo vuelvo al feminismo, que denuncia cómo la independencia del proletario siempre ha estado sobre las espaldas de la que le ponía el plato en la mesa, ¿no? Y cómo
nos obliga a tener que pensar formas de participación en la esfera pública por vías distintas que no tengan que ser la de ser trabajador, porque ya no es la fuente de integración. Cada vez más se perfila como una fuente de precariedad y de incertidumbre, y ya no te permite, como digo, trazar esa vida. Y muy rápidamente. Claro, todo esto hay una serie de contradicciones muy amplias, porque uno podría preguntarse, ¿cuál es la mejor manera de conciliar la vida laboral y familiar, de reducir los desplazamientos contaminantes? Es decir, de empezar a pensar en resolver muchas de las cuestiones de, no sé, de tener más flexibilidad decidida, libremente, no impuesta, en torno a los horarios de trabajo. Pues tiene que ver con trabajar menos horas y menos días. Si queremos contaminar menos, hay que reducir desplazamientos, y la mayoría, no solo, pero la mayoría de los desplazamientos tiene que ver con cómo se va, dónde se vive y a dónde se va para trabajar. Pero claro, hacer esto supondría una contradicción todavía más grande. Ya, pero entonces, ¿de qué van a vivir nuestras sociedades? ¿No? Y nos vemos envueltos en dinámicas donde nos vemos contaminados por las mismas razones que a día de hoy son las razones que nos permiten vivir, ¿no? Las mismas fábricas, los mismos trabajos, las mismas circunstancias son aquello que es un impedimento para un reto que va a ser mucho más grande, que es obviamente el del cambio climático, que no es algo que será, que es algo que ya está siendo y que es algo que veremos todavía mucho más. Y aquí hay una disputa fundamental, y voy a cerrar ya porque si no hay mucho más. No me acuerdo quién era que decía, hay que politizar el dolor. Me acuerdo que decía alguien, y es verdad, pero sobre todo hay que politizar el deseo. Es decir, el deseo de aquello que queremos ser, el deseo de aquello que nos queremos ver, en dónde y hacia dónde nos queremos proyectar. Solo aquellas formas de vida, solo aquellas perspectivas que sean capaces de generar una idea aspiracional. Muchas veces hay una crítica, en mi opinión, poco marxiana y poco materialista de el problema es que la clase media lo que ha hecho es ocultar que realmente somos obreros. Eso es una forma muy superficial y muy vulgar de entender qué es aquello que produjo en tanta gente tras el ciclo de luchas salvajes de los años 60 y 70 que gente como Margaret Thatcher fuera capaz de conectar, interpelar e identificar a una creciente, a una parte de la población, incluidos algunos obreros, después de machacarlos a muchos, obviamente, en torno a la idea de clase media, que hoy está en crisis, obviamente, como algo aspiracional. ¿Cómo se pueden construir imaginarios en torno, y vuelvo al principio, el feminismo y el ecologismo como críticas de la economía política, de algo aspiracional, de un mundo en el cual queremos ver, queremos vivir, y como algo bueno frente a otros imaginarios en disputa que empezaron con la contrarrevolución neoliberal de Margaret Thatcher? Recordemos que Thatcher, sobre todo, dijo aquello de la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Es decir, un cambio sustancial antropológico en el modo en que entendemos lo que es posible y lo que es imposible, lo que es deseable y lo que no es deseable. ¿Cómo podemos construir esos imaginarios para desear, o dicho de otro modo, los seres humanos nos movemos, imaginamos, hacemos lo que imaginamos porque nos lo imaginamos haciéndolo? Y ya para terminar, y esto es algo para tener en cuenta en cualquier intervención política, porque la política, sea desde políticos, sea desde movimientos sociales, sea desde cualquier ámbito, siempre es cómo hacer de mi causa la causa de otros, de gente que no conozco de nada, y cómo te expones ante ojos y oídos de otros y hacer empático y hacer deseable y construir una imagen en torno a aquello que uno está presentando. Y decía Maquiavelo una cosa que siempre sigue estando presente. Decía como que los seres humanos nos guiamos a través de apariencias y en el mundo solo hay vulgo, y todos somos vulgo, es decir, nadie está por fuera de esta relación, nadie está por fuera de la ideología. Decía, los pueblos y la gente suele preferir aquello que tiene buena apariencia pero esconde algo malo, o es malo, de aquello que se presenta como malo pero en realidad esconde algo bueno. Y ahí eso nos podría dar a entender por qué triunfó esa idea de clase media, por qué triunfó el boom especulativo inmobiliario, qué era aquello que se daba a entender a la gente para que lo identificara algo malo, coser la costa cemento, destrozar, impedir el acceso a la vivienda, precariedad, etcétera, y todo lo que sabemos, que fuera hegemónico. ¿Qué ha tenido el neoliberalismo para que durante un tiempo, y ahora veremos qué surge de su crisis,
para que generase identificación en muchos estratos de la sociedad y, por lo tanto, no para apoyarlo, obviamente, sino para comprender cómo tenemos que construir otro tipo de imaginarios que movilicen un deseo en una orientación totalmente distinta y que sea, obviamente, de una sociedad más libre, más justa y, por lo tanto, más decente. Y ya está. Pues muchas gracias, Jorge. Definitivamente una intervención muy interesante. Y cómo el ecofeminismo puede ser, esta unión de ecología y de feminismo puede ser esa caja de herramientas que definitivamente nos sirva en un futuro para crear estos nuevos imaginarios en sostenibilidad. Ahora de este tema nos va a hablar Ariel. Él es profesor aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, investigador en participación, movimientos sociales, comunicación política y políticas de memoria. Y él va a abordar este tema desde la perspectiva del papel de los medios de comunicación. Así que muchas gracias, Ariel, y cuando quieras. Gracias. Bueno, la verdad que sí, nos metemos ahí en una problemática digamos, complicada, también por la propia carencia digamos, que tenemos en esta facultad de haber abordado pues, metodológica y teóricamente una conceptualización que aquí tendríamos que tener un poco más presente. Solamente, pues, lo que me gustaría plantear es un poco rescatar, como ha hecho Jorge, la importancia de la narrativa, de los discursos en su lógica digamos, de construcción de significación de lo real, el sentido que dan a la realidad, es decir, con una cierta dimensión performativa que en última instancia tienen los discursos para dar cabida a proyectos, ¿no? Y ahí un poco volver a recuperar un poco la metáfora esta de Thomas Szasz, que insisto que me parece que tiene que ser pensada, ¿no? El Thomas Szasz, el antipsiquiatra, que decía que en la naturaleza se devora y se es devorado, y en la sociedad se define y se es definido, ¿no? Es decir, que esa es una problemática que tenemos que ser muy conscientes de, que parece que nos hemos alejado de esta situación digamos, de orden que nos construye el Estado hobbesiano, para decir que ya nos vamos del estado de la naturaleza, pero en realidad hay una lógica de poder sobre la que seguimos actuando que la mirada liberal nos ha sustraído de poder pensarla. Y en ese sentido yo creo que es parte, digamos, de lo que el pensamiento crítico tiene que seguir construyendo. En ese sentido, simplemente recuperando un poco las cuestiones que ha planteado Jorge, simplemente, digamos, ser conscientes de cómo todo lo que podríamos considerar la videosfera, es decir, toda esa sumatoria de imágenes que nos llegan por diversas pantallas, que hasta ahora, hasta hace pocos años, eran mayoritariamente procedentes de un sistema de medios convencionales con centralidad televisiva, y que cada vez más se ha dado en una lógica de reticulación tecnológica a través de redes sociales, como en todo ese espacio tenemos desproporciones tremendas desde el punto de vista de la realidad social. Entre otras cosas, en la disputa capital-trabajo, si pensamos cómo se representa mediáticamente la disputa capital-trabajo, veríamos que el trabajo directamente no existe en los medios de comunicación como tal, ¿no? Es decir, que me refiero que si vosotros pensáis desde la perspectiva un poco, ya sea en el campo de los informativos, ¿qué proporción hay respecto a la información económica, respecto a los empresarios, respecto a los trabajadores? Ahí ya deberíamos, en la lógica informativa, un desequilibrio importantísimo. Después, en lo que serían las narrativas ficcionales, podríamos de nuevo encontrarnos cuáles son los trabajos que vemos en las series. Podríamos reconocer básicamente dos realidades profesionales, que las conocemos un poco por dentro. Las de las comisarías y ahora un poquito la de los hospitales, porque tenemos un par de series sobre hospitales. Pero el resto, es decir, sobre todo los trabajos manuales y otro tipo de trabajos, incluso pueden ser objeto de chirigota y de una representación muy, ¿cómo se llamaba aquella de los
de estos dos que eran como dos Benito. chapuzas. Benito, ¿no? Benito Era. y otro, Sí. que no decir que me refiero que cuando se hace una representación del trabajador manual en una serie es directamente para decir un buscavidas que nos viene a engañar un poco en su oferta de trabajo, pero en realidad se están personalizando casi, ¿no? Entonces, bueno, a donde voy un poco es, me parece importante un poco pensar eso, porque esto evidentemente, y que, ojo, estamos hablando de las narrativas informativas y ficcionales, pero también no podríamos dejar de pensar el peso que dentro de los contenidos de esa videosfera tiene la industria publicitaria. ¡Qué telita! ¿Vale? Ahí nos podríamos ver que, bueno, datos que había de hace años, que la verdad que ahora no sé en qué orden estarán, pero yo recuerdo que se hablaba de que se creía que en torno a un adolescente cuando cumplía 15 años había visto una media de 300.000 anuncios en televisión, ¿vale? Cuando se veía televisión. A dónde voy es que quiero decir que, quieras o no, esa construcción de sentido ha ido instalándose como parte de esa cultura de clases medias consumidoras tal y cual, ¿no? En ese sentido, pues me gustaría ver un poco cómo esta conexión de capital-trabajo se conecta con otra disputa de sentido y de orientación que además tiene una conexión muy íntima que creo que se puede resumir bien en aquel libro, la metáfora de aquel libro de la interrogación que se hacía García Canglini. ¿Consumidores o ciudadanos? ¿No? En última instancia, la información que disponemos en los medios de comunicación nos lleva a ser consumidores o nos lleva a ser ciudadanos. Evidentemente, no cabe duda que la hegemonía capitalista ha, digamos, promocionado ese masajeo capitalista, el masajeo cerebral capitalista del que habla Jorge Richman, y que yo creo que le daba Pascal Bruckner, que era un filósofo de los posmodernos de hace un tiempo, creo que daba en el clavo cuando reconocía el papel tiránico que tiene la lógica comercial de tratar al cliente como rey. Es decir, en la medida en que el comercio trata al cliente como un rey, que siempre tiene la razón, absolutamente, es parte de esa construcción del consumidor sin límites y totalmente soberano, que es una concepción de la libertad muy concreta, ¿no? Y que hoy creo que está en el trasfondo de muchas cosas, ¿no? En ese sentido, en la dirección contraria, tendríamos que entender que para ser ciudadanos deberíamos vincularnos y comprender determinadas lógicas de lo social que en realidad aparecen como tramoyas recortadas de la información que recibimos, ¿no? Que normalmente no tenemos información que también hay una realidad. Es complejo informar y representar el trabajo. Hay una gran dificultad de fondo porque, en última instancia, el trabajo es una realidad cotidiana, esforzada, que tiene muy poco, ¿no?, glamour y sex appeal. Y en ese sentido, pues bueno, pues parte de la construcción que hace el otro relato va también un poco por ahí. Pero por eso mismo requeriría un poco de una reflexión en torno a qué representaciones hacemos de todo esto. Yo en la clase de democracia participativa sitúo un poco lo que sería, evidentemente, de donde rescatamos un poco desde una perspectiva transformadora y emancipadora, que la participación es el gran núcleo y el único proceso social que tienen los subalternos para intervenir. Es decir, que solo cabe en esto los procesos de participación masiva, ya sean las movilizaciones, en los procesos de organización que se puedan poner en marcha. Y manejo dos metáforas. Una, la macro, es también una metáfora de un libro de Norbert Lessner que creo que contiene un poco la necesidad de esta epistémica de comprender un poco la realidad social en su complejidad, que es la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, ¿no? Que tiene que ver también que en la lógica de lo político hay un deseo de un orden que normalmente no intuimos y no sabemos bien por dónde va,
y que creo que los parámetros críticos para entender la construcción de lo político es ser conscientes de que siempre lo político es conflictivo, evidentemente, y al mismo tiempo está abierto. Nunca termina de ser cerrado en una manera definitiva. Y es más, no está ni garantizado de que vaya a evolucionar a bien. Es decir, puede evolucionar a que la regulación de ese orden vaya a peor, y en ese sentido, pues bueno, es parte de la reflexión, de la necesidad de hacer esta reflexión estratégica en torno a la cultura. La otra metáfora micro de esta macro era también una reflexión de un sociólogo argentino que se llama Carlos Vila sobre la revolución nicaragüense, que nos planteaba una cosa que era una frase un poco tontuna, pero no dejaba de ser también una toma de conciencia de realidad, que era participar es trabajar de más. ¿Vale? Lo mismo que uno hace un trabajo asalariado para tener un sofá y una televisión en su casa y una nevera más o menos razonable, lamentablemente, desde la lógica, si comprende la lógica del poder social, también sabes que tienes que trabajar para tener una buena escuela, para tener un río limpio, un orden social en paz, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es la conexión interna un poco de cómo, en última instancia, la participación no deja de ser trabajo colectivo. La participación deberíamos comprenderla un poco como una parte de trabajo colectivo que necesariamente, si no tiene un régimen de visibilidad razonable, la gente no se identifica ni con el trabajo, ni con el trabajo asalariado, ni con este trabajo colectivo en el que nos deberíamos, como bien planteaba desde el principio del trabajo asalariado Jorge, el trabajo es la base del reconocimiento social. No solo en el plano institucional, sino también en el plano incluso de las cotidianeidades de la propia comunidad y la propia construcción de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería plantear un poco esta relación entre la dinámica del trabajo y lo participativo como dimensión de un trabajo colectivo que debería verse en las narrativas sociales y podría sería parte de lo que habría que discutir, y que esto nos remite a una problemática muy concreta de orden institucional en la que, digamos, tenemos que encarar un tema fundamental para pensar una cultura sostenible, que es cómo se transforma la cultura, cómo se interviene en cultura, ¿vale? Y en ese sentido estamos obligados un poco a hacer una reflexión estratégica de lo que Manuel Castells, en ese ladrillo de 900 páginas de Poder y Comunicación, pues yo creo que teoriza de manera muy adecuada y muy interesante algunas cosas, pero otras menos. Él es muy movimentista, muy tecnofilio y tiene una confianza un poco en la tecnología que, bueno, a 10 años vista de ese libro creo que tendríamos que relativizar. Y en ese sentido yo creo que lo que nos plantea Castells es la necesidad de realmente empezar a comprender un poco cómo en el contexto comunicacional en el que nos vemos estamos permanentemente haciendo dos procesos, que es programar, digamos, cómo la gran gestión de la comunicación pivota sobre la gestión de una programación de contenidos y una conexión de redes, que en la conexión de redes sería el contenedor, por donde van a ir y circular esos contenidos, ¿no? Básicamente, tendríamos que pensar un poco cómo esto se puede regular en otras direcciones. Esta reflexión Castells lamentablemente no la hace, él es muy movimentista y solamente reclama la capacidad que tienen las sociedades y los movimientos sociales de utilizar estas redes sociales para intentar hacer una comunicación subalterna en lógicas casi de guerrillas de la comunicación que puedan desequilibrar las interacciones comunicacionales y, digamos, generar coyunturas favorables a cambios ideológicos y políticos. Pero yo me temo que aquí hay una cuestión, digamos, que no estamos hablando. Es decir, que lamentablemente, nos guste o no nos guste, la institucionalidad mediática es toda una institucionalidad con una regulación pesada y densa sobre la que hay que intervenir también. Y me refiero, hay agendas de democratización de la comunicación, ¿vale? Hay medios de comunicación
Hoy no ha venido la compañera noruega, pero nos podría decir perfectamente cómo en la televisión noruega tenemos otros contenidos y otras realidades que te dan otra información, ¿vale? En el sentido, digamos, se podría mejorar muchísimo la comunicación mediática como para facilitar reflexiones estratégicas que todavía no hemos abordado. En ese sentido, hay un consenso muy mayoritario, no, absoluto, podríamos decir, entre los grandes especialistas de comunicación europeos y norteamericanos en la necesidad de regular un sistema de comunicación que, bueno, por otro lado, es decir, hablando del convencional, ¿vale? Es decir, los sistemas radiotelevisivos públicos, es decir, hay dos ideas básicas. La lógica de cuarto poder, que en principio el poder hacía respecto al el cuarto poder ese de la prensa hacía respecto a la división de poderes previa, evidentemente ha quedado anulada en la medida en que el poder corporativo empresarial ha cooptado a la prensa, ¿no? Ese es un poco el diagnóstico de fondo, ¿no? Pero que para poder contener esa lógica de cooptación de los intereses económico-comerciales hay tres movimientos básicos, que es reducir la influencia de esa televisión comercializada con el reforzamiento de los sistemas públicos de radio y televisión y, al mismo tiempo, abrir lo que es una larga demanda que podríamos ver cómo en distintos países europeos e incluso latinoamericanos tienen regulaciones muy distintas, que es un tercer sector de la comunicación, un sector de comunicación sociocomunitaria, donde, entre otras cosas, podrían estar hasta televisiones universitarias, televisiones vecinales y un montón de espacios que en otros sitios tienen una presencia relativamente considerable, y eso implica que determinadas agendas de los movimientos sociales tienen mayor alcance y recorrido, porque tienen ese apoyo tecnológico, ¿no? En ese sentido, yo creo que se pueden hablar, digamos, muchísimas cuestiones. Tendríamos que hablar, es decir, tendríamos que ver qué es lo que está pasando, como un señor, qué está pasando en los medios de comunicación hoy. Cuando vemos como un señor como Trump, que ha llegado a la Casa Blanca después de estar decenas de años haciendo publicidad, haciendo programas de empresarios, concretamente, ¿no? de empresarios ejemplares en la tele, logra ese capital simbólico televisivo, lo convierte en político, y cuando lo convierte en político, ya, ¿por qué hoy Trump se puede permitir pasar de los medios convencionales? ¿Por qué puede enfrentar a los medios convencionales? Evidentemente porque ya ha llegado el algoritmo a las redes sociales y estamos viendo cómo un señor como Bannon o otras gentes un poco de las tinieblas tienen capacidad de negociación con las grandes empresas de redes sociales y meternos unos golazos tremendos. Y ojo, acabamos de ver en el Parlamento Español cómo Partido Popular, Ciudadanos y PSOE han votado a favor de que nos pueda llegar publicidad política a los teléfonos móviles, que cada partido elige según los tipos de consumo que tú has hecho en tu lógica red. Por lo tanto, lo que me refiero es que la lógica, es decir, si no somos capaces de entender lo que está pasando de este tránsito de una esfera pública centralizada en torno a medios convencionales hacia una esfera cada vez más descentralizada en redes sociales, nos vamos a encontrar que en este paso perdemos la centralidad de lo político, entre otras cosas. Y toda una serie de tensiones que estamos viendo cómo se puede repolitizar de manera reaccionaria la política al mismo tiempo que despolitizándola, ¿vale? Y en ese sentido estamos en un momento, digamos, desde el punto de vista civilizatorio muy fuerte y contundente, en términos de que estamos en un proceso en el que tenemos una enorme tecnología del conocimiento que se está utilizando para la ignorancia activa, que es para el fascismo en última instancia. La ignorancia activa es el fascismo, ¿vale? Entonces tenemos un problema de fondo, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que todo pasa por repensar unas cuantas cuestiones en la que, digamos, tenemos que recuperar cierta dimensión deliberativa de la comunicación, porque si no hay una mínima dimensión deliberativa, solamente vamos a estar trabajando en una comunicación en la que nos afirma nuestra propia evidencia y no llegamos a debatir ni discutir nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno,
Creo que es también parte de la reflexión estratégica que nos toca hacer, os toca hacer generacionalmente, que hace falta pensar en las coaliciones sociales para activar estas reformulaciones culturales. Porque si no somos conscientes de que básicamente hoy hemos llegado hasta aquí porque tenemos una cultura insostenible, ¿cómo vamos a hacer la cultura sostenible? ¿No? Es decir, entre otras cosas, sin duda hay que ponerle bozal a la industria de la publicidad, a la industria publicitaria. No puede ser bozal en el sentido de que hay que ponerle límites, me refiero, porque tenemos una lógica que cada vez ocupa más espacio y, en ese sentido, pues es parte de la dinámica de expansión sin límites del propio capitalismo. Y que, en última instancia, nos tiene que llevar a comprender cómo la propia sostenibilidad es parte de un trabajo social colectivo que se tiene que visibilizar y formar parte de nuevas culturas ciudadanas, que son las nuevas culturas de ciudadanía que la cultura política en los esquemas liberales, lo que en realidad querían eran ciudadanos de perfil bajo, despolitizados y buenos consumidores, pero es que hoy ya eso es insostenible, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que estamos abocados un poco a entender una nueva conceptualización de la transición. Creo que la idea de transición, lamentablemente, la tenemos ya puesta encima de la mesa. Pero sin que todavía el campo progresista hayamos logrado, poderla, aprehender, ir direccionar, ¿no? En este momento yo veo un poco que en el campo progresista seguimos peleándonos un poco con aquellos dos imaginarios clave del cambio social moderno, que fueron un poco la reforma y la revolución. Nos seguimos un poco recriminando si somos muy reformistas o muy revolucionarios, pero lo que está claro es que la transición, para ser ecosocial y justa y poder mantener unas coordenadas democráticas, sin lugar a duda va a requerir, energías revolucionarias, es decir, acumular energías movilizadas como para poder desplazar intereses que hoy, cuanto más retardan cualquier reforma, más siguen ganando. Y lamentablemente eso se desplaza solamente con movilización. Y al mismo tiempo, gente que esté pensando estratégicamente qué hay que hacer cuando entremos ahí para reformular de manera adecuada todos los marcos de una transición institucional que tiene que afectar a un aparato productivo, a un aparato institucional, a un aparato comunicacional, a una serie de cosas, ¿no? Y que, bueno, yo ahí creo que en ese sentido estamos abocados a que la transición ecosocial, la transición sea ecosocial en el sentido de que tenga presente la justicia para pensar una sostenibilidad no solo ambiental, sino que la sostenibilidad ambiental tiene una sostenibilidad social, cultural y política, ¿no? Frente a una lógica de transición que, si se manejan los parámetros neoliberales, la única transición posible es a una transición para garantizar recursos ambientales que van a ser apropiados de la manera oligárquica y nos conducen a una lógica de ecofascismo en la que esto puede compatibilizarse mejor o peor durante más o menos tiempo con ese imaginario que denuncia también Marina Garcés respecto a una inteligencia artificial de expertos que nos van a regular todas estas cosas que son tan difíciles para los ciudadanos podernos pronunciar, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí tenemos ellos también tienen su utopía, es la utopía de una inteligencia artificial que va a prescindir de nuestra implicación, porque en esta complejidad cada vez vamos a tener unas smart cities con unas aplicaciones que nos van a regular una serie de cosas. Ese es el imaginario que se sigue vendiendo al conjunto de la sociedad consumista, pero sabemos que eso no existe inteligencia artificial para poder regular adecuadamente lo que hay que hacer, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, creo que es muy importante el reconstruir estos parámetros de cultura para la sostenibilidad, buscando una coalición honesta que tienen un componente de coalición política con un fuerte componente profesional.
¿vale? Y aquí yo simplemente lo dejo ahora un poco para el debate. Creo que son 4 núcleos a conectar, que son el núcleo de la ciencia crítica y honesta, el núcleo del profesorado y la educación, en la medida en que la educación no deja de ser un espacio de transmisión de comunicación presencial, en el que, entre otras cosas, si tuviésemos una buena educación para la ciudadanía, posiblemente estaríamos en otras coordenadas, ¿no? Educación, ciencia, periodismo y también programadores culturales, ¿no? Creo que hay un espacio fundamental para empezar a hacer una crítica a determinados discursos tóxicos y no sostenibles y empezar a construir determinados discursos que abogan por una mayor sostenibilidad. Muchas gracias, Ariel. Un gusto. Ahora, si les parece, vamos a abrir una ronda de preguntas de cara a cualquier duda, cualquier aportación. Si alguien se anima a empezar. Bueno, si nadie se anima, pues empiezo yo. Yo quería aprovechar que tenemos hoy aquí a Jorge, que ha trabajado bastante en discurso, para preguntarte, al hilo de las movilizaciones por el clima actuales, ¿cómo podemos explicar a la ciudadanía que el cambio climático va a afectar sobre todo a estos sectores de los que estábamos hablando ya precarios y que por lo tanto lo que necesitamos es, como comentaba Ariel, una transición ecológica justa? Es decir, cómo construir ese discurso y cómo conseguir que llegue a la ciudadanía. Vale. Hay una cuestión, y esto se ve mucho en la cuestión del discurso. Yo lo saco de un filósofo del siglo XVII que se llama Baruch Spinoza, que es de alguna manera la distinción entre idea e imagen. O dicho de otro modo, las ideas, en tanto que ideas, no modifican la imagen que tenemos de las cosas. Y por lo tanto, los seres humanos, de alguna manera, la mecánica que hace que empaticemos, nos movilicemos por algo, necesitamos vernos afectados, sentirnos afectados por algo. Uno se puede sentir afectado por algo tanto si existe como si no existe. Y esto nos da a entender, de algún modo, por eso quería el vídeo de Malditos Bastardos. ¿Habéis visto la película? Pues pónselo, ¿no? Está ahí. Pínchalo un poco Vale, ahora vale. lo pongo, chido. Sirve, pero seguramente lo recordaréis igualmente. En la escena de la ardilla y la rata, en un momento dado, cuando al principio de la película el nazi está buscando judíos en Francia, hay un momento dado que el nazi trata de explicar su racionalidad dentro de la irracionalidad que supone, obviamente, la concepción que tienen sobre los judíos. Pero trata de explicarse a sí mismo cómo funciona. Y le pone el ejemplo de la rata y la ardilla. Y le dice, si yo te digo que ahora, que básicamente una rata y una ardilla es básicamente lo mismo, hasta casi que se parecen, y las pestes que traían las ratas ya no lo hacen, tú puedes entender, en tanto que idea, que se pueden parecer, pero si ahora aparece una rata por aquí, ¿a que no le pones un cacito con leche? ¿Por qué? Porque sigues teniendo exactamente la misma imagen de lo que es una rata, aunque puedas entender que se parece mucho a una ardilla. En cambio, a una ardilla sí le pondrías leche. Él, obviamente, oculta una cosa fundamental, porque lo que viene a decir es, no se sabe por qué, pero te sucede, lo sientes así. Bueno, pues eso es lo que me pasa a mí con los judíos, es lo que viene a decir él, ¿no? Lo que omite es que la propia construcción de su sentido hacia los judíos no es innata, ni esencial, ni natural, es también construida, y por lo tanto se puede deconstruir esa propia imagen. Con eso lo que quiero decir es que hasta hace no mucho, la cuestión ecológica, había una disparidad entre la evidencia científica, la evidencia empírica, y cómo los círculos iniciados en la materia y los científicos se tiran de los pelos y se vuelven locos alarmando y alertando de lo que esto supone, y cómo había una disparidad enorme entre esa evidencia científica, entre eso que entendemos como idea y la ausencia de una imagen que nos afecte y que por lo tanto nos escandalice y que por lo tanto nos indigne y que por lo tanto nos anime a movernos. Así que
solo en el momento en el que se empieza a construir como una imagen, y esto es una ola que es como el lenguaje, que pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. Uno nunca sabe dónde empieza y dónde no. Podríamos, como en Estados Unidos, con Ocasio-Cortez, las movilizaciones que se dan en Bélgica, esta chica sueca que de repente hizo un crack, ¿no?, y lo puso encima de la mesa, y cómo esto ha logrado que poco a poco se vaya forjando una imagen en torno a la cuestión climática que empieza a alertar, no por casualidad, a las capas más juveniles, que empiezan a ver es que ese futuro del que hablan va a ser mi presente. No por nada, ya en Estados Unidos hay un 40% de la población entre 18 y 29 años que entre las variables que piensan y que tienen en cuenta a la hora de tener un hijo están los efectos negativos del cambio climático. Es decir, que está afectando a tal modo que ya empieza a interferir y empieza a formar parte de cuestiones tan, digamos, tan importantes como a la hora de plantearse tener un hijo. Yo creo que ya es una cuestión irreversible, no sé cómo de alta o de baja será la ola, pero esto es algo que está aquí y que es algo que cada vez más gente... No me gusta utilizar la expresión toma conciencia, porque me parece que es una expresión puramente idealista que no tiene sentido y que se suele utilizar mal, porque en realidad remite a la misma idea y vuelve a San Pablo, que camino de Damasco se cae del caballo y se convierte al cristianismo, ¿no? De hecho, hay un historiador marxista, E.P. Thompson, que viene a decir que la conciencia siempre es la última frase, la última parte de todo un proceso, nunca es lo primero, nunca nadie toma conciencia y a partir de ahí actúas. Es en el proceso mismo del conflicto donde finalmente alguien toma conciencia. Bueno, pues en toda esta dinámica de movilizaciones, de los viernes y demás, yo creo que poco a poco se va tomando se va haciendo una idea, ¿no? Y se va tomando. Pero ahí, en términos discursivos, yo creo que es importante, decía, y no me voy a enrollar más, decía, no sé, una experta el otro día, decía, no, en el cambio climático no hay que creer, decía, es una cuestión de ciencia que te afecta independientemente de lo que pienses o no. Bueno, a mí eso me parece un positivismo que, vamos, que creo que no sirve absolutamente de nada para pensar cómo sentimos y cómo nos movemos los seres humanos. Y de hecho acaba haciendo de la ciencia una suerte de religión. Que a mí me afecte algo independientemente de lo que yo piense de ese algo, no me dice nada de lo que pensamos sobre ese algo, de en qué estructura de sentido lo incorporamos, cómo lo pensamos. Uno puede pensar que la lluvia es un efecto meteorológico o que son los ángeles llorando, aunque me caiga la lluvia también. Hasta que no lo incorporamos en una estructura de sentido, no lo conceptualizamos, no nos hacemos esa imagen. Y aquí esto nos lleva, como digo, a la idea de no creer como una religión, pero hasta que no lo pensamos de ese modo, hasta que no nos vemos afectados, no nos movilizamos. Y en términos, exactamente el final de la pregunta era, ¿me habías dicho? La transición ecológica. La transición ecológica. Bueno, aquí hay que poner varias cuestiones encima de la mesa. Primero, una idea que, no sé, por soltar, vivir mejor es más eficaz. Es decir, cuanto mejor vivamos, no solo mejora nuestra salud, no solo mejora nuestra convivencia, no solo vamos a disfrutar más del tiempo, sino que además ahorra dinero. Y además, por lo tanto, hace mejor uso de los propios recursos, sea desde cosas tan moleculares y tan pequeñas como que la inversión en estructura para bicicletas, en peatonalizar las calles, en plantar árboles, en no sé qué, por cada euro que se invierte se ahorran mucho más y, por lo tanto, mejorar la vida hace que se ahorren pocos costes, que se ahorren bastantes costes. Y en segundo lugar, poco a poco, la idea que estaba poniendo Ocasio-Cortez, que a mí me parece interesante, que es, bueno, si se han movilizado ingentes cantidades de dinero en otras épocas por la cuestión de la guerra, si ha sido posible eso en otras épocas, lo que tenemos delante es algo muy parecido a algo que precisa una movilización similar a la de una guerra, ¿no? Y que, por lo tanto, tenemos que activar una suerte de alerta roja cada vez más grande y movilizar todos los recursos para descarbonizar la economía y para hacer frente a esta situación. El problema que tenemos ahí es que es un problema que no hay una institución política que sea a una escala necesaria para paralizarlo. No existe una agencia política lo suficientemente grande como para parar esa dinámica
o al menos a día de hoy, y esa es, de algún modo, la gran contradicción. Cómo en un modo de vida que lo que hace es crecer indefinidamente, vamos a hacerle frente desde una situación en la cual, si paramos la máquina, nos caemos todos, pero al mismo tiempo estamos obligados, más temprano que tarde, a tener que parar esa máquina. Yo creo que hay que hilvanarlo con la cuestión de la libertad, la cuestión de la seguridad y la cuestión de la defensa de la vida, que durante mucho tiempo, y a mí es algo que siempre me ha molestado especialmente, se le ha dejado a grupos reaccionarios, estos antiabortistas y demás, la idea de la defensa de la vida, cuando en realidad es al revés. No se les puede regalar un significante tan importante como la vida a grupos que solo les importa la vida en un punto. Una vez que alguien nace ya les da exactamente igual. Y creo que el significante vida, juntándolo con la cuestión del cambio climático, tiene un recorrido en términos discursivos bastante más potente, sumado con la cuestión de la salud, la cuestión del futuro de los hijos, la cuestión, es decir, cuestiones muy de calado que creo que son difícilmente obviables y cada vez más. Y que aquellos que tratan de resistirse a esta dinámica, creo que poco a poco van a ir haciendo cada vez más el ridículo. De hecho, y esto ya si me permitís, en términos político-electorales, aquellos que dicen que quieren quitar cosas que en realidad parecen como muy tal, pero que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que se puede hacer, como lo de Madrid Central, por un lado a veces dicen que lo van a quitar, pero luego por otros foros lo niegan. Porque son cosas como, ¿cómo vas a quitar algo que reduce un 40% la contaminación en ese espacio? Es decir, vas a decir, no, señora, lo voy a quitar para que su hijo, cuando vaya en el carrito, que les afecta más la contaminación, respire más humo, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión discursiva entre defender la vida y aquellos que defienden la muerte, porque si la contaminación provoca 800.000 muertes prematuras en Europa, defender la contaminación, defender este modelo, defender esta misma dinámica es... Y aquí, por si me pongo, bueno, podríamos decir demagógico, pero no lo es tanto. Lo que están haciendo es defender la muerte. Porque si estás defendiendo algo que provoca muertes, lo que estás defendiendo es precisamente algo que va contrario a la vida. Pero bueno, estos son anotaciones que me van saliendo en la cabeza. Así, ¿no? Si se anima alguien más, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna aportación? Bueno, gracias a los tres. Has comentado, Jorge, la brecha que existe entre los científicos y la gente, ¿no? Que ahí yo creo que sigue existiendo una gran desinformación por parte de muchísima gente, porque cuando se habla del cambio climático, de los problemas de contaminación o incluso de problemas, bueno, lo que llevamos comentando aquí las últimas 2-3 semanas, que bueno, que lo hablamos aquí todos y todas más o menos, pues tenemos un background, ¿no? Una historia que sabemos de qué rollo vamos, de que tenemos una información ya, pero creo que el llegar a otra parte de la población es muy difícil. Y con los paneles estos del IPCC que te dicen que pues nosotros y nosotras lo entendemos, pero hay un gran porcentaje de la población que se queda aparte, que no entiende, todavía no sabe lo que es, no sabe lo que es la diferencia entre la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global. Una cosa tan básica como esa, ¿no? Entonces, como has comentado también, lo de los científicos y tal, pues que hay también diferentes formas que creo que se debería también hacer énfasis a llegar a esta parte de la población que es un gran porcentaje, ¿no? Porque al final siempre nos quedamos en los mismos círculos. Al final nos cuesta mucho salir de esto, porque la gente que venimos aquí sabemos más o menos a dónde venimos, ¿no? Y no sé. Te diría incluso más. No digo que no sea necesario, obviamente hay distintas capas, pero yo no soy un gran defensor, a ver cómo lo digo para que no suene mal, que nadie me haga como un corte, no soy un gran defensor de la idea de la pedagogía. Eso no quiere decir que no haya que explicar las cosas y que no haya espacios y demás, pero creo que no se trata, no digo que tú estés dando a entender esto, había una pintada, no sé si seguirá todavía en el aula social desde hace muchos años, si todo se supiera ardería el mundo. Pues es mentira. Es que el problema no es que la gente no sepa, que puede no saber, incluso
nosotros mismos, muchas cosas, asociamos que son ciencia porque entendemos que eso es una veracidad y la asociamos con una verdad. Pero muchas veces, de muchas cuestiones que la afirmamos como tal, tampoco tenemos un conocimiento detallado, como no puede ser tener un conocimiento detallado de todo. Cada uno sabe de algunas cosas. Pero incluso diría que mostrar una constante evidencia de... eso es, por ejemplo, como los datos. Los datos en realidad sirven como discurso cuando se construyen como una suerte de autoridad por quien lo emite. Y eso es muy frustrante. Muchas veces, ante situaciones, decimos, pero si eso es mentira, los datos evidencian lo contrario, todos los estudios, todas las cosas, y sin embargo no sirve absolutamente de nada muchas veces para cambiar los pareceres. Y esto tiene que ver con las construcciones de identidades y cómo las identidades, para ser identidades, necesitan ser impermeables a los argumentos irracionales. Y esto no es solo una cosa que le pase a otros, nos pasa a todos en todo aquello que nos identificamos. ¿Y por qué? Porque no deseamos aquello que nos parece bien, ni lo perseguimos. Nos parece bien aquello que deseamos. Y, por lo tanto, solo construyendo otro tipo de deseos, que no necesariamente tienen que construirse por un conocimiento detallado de las cosas, es posible reorientar ese deseo. Por poner un ejemplo, ¿qué diferencia hay? ¿No? Alguien podría pensar, ¿no?, la idea del platonismo, que muchas veces no tiene nada que ver con Platón. Uno hace el bien cuando conoce el bien, ¿no? Entonces uno sale de la caverna y ve la luz y se quita de las apariencias y ve la propia verdad. Y el conocimiento del bien te permite acceder a ese bien. Muchas veces eso no sucede. No por hacer evidente una situación cambia nuestro parecer. Y ahí lo de la idea y los afectos. Necesitamos que haya afectos y, por lo tanto, la política y la sociedad son solo puramente afectos, no son argumentos estrictamente objetivos o evidentes. Necesitamos que eso se convierta en alguna forma en algo que nos impulse a cambiar de opinión. Por ejemplo, la percepción que se tiene del porcentaje de inmigrantes que hay en los países en Europa no tiene nada que ver con la cantidad real que hay. Y eso, sin embargo, no cambia la percepción. De hecho, uno, como somos seres deseantes, cuando a uno le dicen, no, pero mire usted, eso es mentira, usted se percibe que hay 10 veces más, por decir algo, de lo que realmente hay, y esto, la evidencia viene a demostrar que yo estoy en lo cierto. Como somos seres deseantes, uno siempre tiende a buscar formatos y modelos y justificaciones para que sigan el dictado de tu propio deseo. El 55% de los británicos considera que el gobierno miente al respecto de la cantidad de inmigrantes que hay y nos lo están ocultando. Y de ahí las teorías conspirativas, porque uno siempre tiende a pensar a refutar aquello que desea. Y hasta que no se modifique eso, vas a seguir buscando modalidades y formas. Yo me acuerdo que estaba en la panadería hace poco y había una señora que decía, la verdad que es indignante que a la gente, que haya personas que maten a su pareja porque no quieran estar con esa persona. Obviamente se refería a las mujeres. Y el tipo le daba la vuelta y lo buscaba y decía, ya, pero es que es verdad que nos oculta muchas cosas el gobierno. Y nos oculta de todas esas madres que matan a sus hijos y todo no sé qué, y ya se iba con su rollo. En realidad daba igual lo que le dijeras, porque tú ya tienes una idea predefinida, ¿no? Y en esa idea predefinida todo se va a dar vuelta en torno a eso. Y esto tiene que ver con la idea de verdad y veracidad. Aquello que permite que confiemos en la ciencia es aquello que conecta la veracidad con la verdad, pero no necesariamente tienen que estar conectados. La verdad se puede construir de una manera totalmente distinta a lo que es veraz, y si no, ahí tenemos los ejemplos históricos, el que acabo de decir de la percepción de la inmigración, o el ejemplo histórico de los nazis. ¿Era verdad que los judíos eran una conspiración internacional contra la comunidad orgánica del pueblo alemán? Obviamente era mentira. Pero se construyó como una verdad para millones de personas que consideraban que realmente así lo era y tuvo efectos reales horribles. Así que la disputa por la verdad, por construir la verdad, es el objeto último de la política. ¿Cómo consideramos aquello que es verdad? Lo que tenemos que hacer es cómo construir que esa verdad conecte con lo que es veraz. Pero no necesariamente y no mecánicamente va unido. Y el peligro está ahí, si lo estamos viendo hoy en día, si está asolando a Europa. Como las teorías conspiranoicas y las cuestiones que no tienen absolutamente nada con la veracidad
cada vez convencerá más gente. Ahora mismo en Holanda acaba de salir un partido de extrema derecha que lo han votado para el Senado. Aquí tenemos esperpentos del retorno de lo arcaico, que está aquí, y no lo vamos a ganar nunca alertando sobre la falsedad, sobre la verdad de su falsedad, es decir, sobre lo falso que hay en aquello que ellos dicen. Solo desplazando, y aquí lo voy a decir a ver si se entiende, una mentira nunca se combate con la verdad. Solo se combate modificando el modo bajo el cual imaginamos aquello que nos sucede. Y eso tiene mucho que ver con lo que los psicoanalistas entienden con el qué y el quién. Damos más importancia a lo que dice un quién que entendemos que es una autoridad, aunque diga estupideces, que a alguien a cual no lo consideramos como una autoridad, aunque el que diga sea mucho más interesante. Porque los elevamos a una consideración donde aquello que diga está en una posición, ¿no? El discurso del amo está siempre en una posición más elevada, ¿no? Hay un experimento que hicieron unos chavales que se hicieron pasar por la Organización Mundial del Comercio, que tiene un libro, se llama The Yes Men. Se hicieron pasar por ellos. Era una broma, era una coña, al final les empezaron a llamar a los sitios como si fuera la Organización Mundial del Comercio. Y entonces ellos iban y decían a veces auténticas chorradas, la gente le aplaudía. Todos. O sea que esa idea de la ola, de la película de la ola, de las posibilidades del totalitarismo siempre están, digamos, presentes, ¿no? Aquel que piense que, por decir que Hitler era un monstruo, no era un monstruo. Ojalá fuera tan fácil como que fuera un monstruo. Es decir, lo que nos viene a decir es que esas posibilidades de construir esas dinámicas están presentes en toda forma social, aunque se expresen de otra manera distinta. Así que o construimos fuentes de autoridad, referencias, imaginarios que asocien verdad a veracidad y que sean respetables, o si no podemos volvernos locos recitando lo que es la veracidad frente a un mundo que no nos comprende y olvidaríamos cuál es el objeto fin de la política, como decía Foucault. El objeto fin de la política es la construcción de la verdad. Y yo sé que eso a mucha gente le vuelve loco. Dice, no, si la verdad está aquí, si está demostrada. Eso da igual. En política todo es una disputa de correlación de fuerzas, de correlación de construcción de pasiones, de afectos. Nadie cambia su voto. ¿Por qué la gente vota lo que vota sus padres? Por un razonamiento de argumentos objetivamente y ya... Yo no soporto, salvo como un recurso, ya termino, como un recurso comunicativo, que lo puedes utilizar, igual que los datos, el experto, la figura del experto, ¿no? Que sale un tipo, aunque se equivoquen siempre los economistas que salen en la tele, pero salen como expertos, que emiten una verdad, ¿no? Y son ese quién al cual tendemos como a idolatrar, ¿no? O a justificar su posición por quien lo dice, al margen de lo que diga. Esa idea de programa, a mí me parece que es una idea impolítica, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero ¿quién ha decidido su voto alguna vez por leerse un programa político? Eso no quiere decir que no sea importante. Lo es, sobre todo, a partir de 2014. Antes, si miráis los programas políticos de 2011 y de antes, son todas formas condicionales. Pero nadie decide su orientación política en torno a una discusión, una mesa con intereses ya predefinidos por tú quién eres. Entonces no existiría la política. La política son solo, sobre todo, afectos. Y aquello que nos inclina a votar, y como decía lo de vota lo que votan tus padres, experiencias que has tenido en la realidad, situaciones que te suceden, pero no necesariamente por grandes razonamientos que hacemos de las cosas. Pero ojo, esto no es algo que le pase solo al resto, nos pasa a todos, ¿eh? Todos nos movemos por esas, digamos, por esas causas que generan esa serie de efectos. Aquí ya me he ido un poco, pero bueno. Y si me tengo que pirar. Pues sí, cortamos ya. Bueno, pero... Si alguien tiene alguna cuestión rápida... No voy a decir nada más, porque ya he visto que son y 12 y te tenías que ir al cuarto, así que nada. Que gracias por poner las identidades y los deseos como primer plato de la transición ecosocial, que ya lo mencionó Emilio Santiago en su día cuando vino, y desde la antropología o desde la filosofía él lo trabaja mucho, pero él, como tú, que habláis muy rápido, pues yo qué sé, él también se entretuvo con la decarbonización de la energía y con Móstoles 2030 y con un montón de cosas, y creo que tú, a pesar de hablar muy rápido, pusiste mucho énfasis en ello, y creo que en el fondo es mucho más identificable para esto que decía mi compi,
es mucho más cercano todo esto del buen vivir, de, yo qué sé, el derecho a la pereza, o sea, las nuevas identidades, ¿no? Mucho más allá de electrificar el transporte, que yo qué sé, de aquí a que me compre un coche eléctrico, pues, hay un montón de circunstancias que pueden llegar o que pueden pasar. Entonces me parece mucho más importante empezar a trabajar en estas identidades, en lo cotidiano y en tal, que en lo demás. Pero nada, era un comentario, así que gracias. Aquí está siempre invitado, que lo sepa. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a Jorge y Ariel también por estar hoy aquí. Y acuérdense que la hoja de firma está allí. También tenemos el puesto de libros y creo que todavía quedan periódicos del Salto gratis que nos han dejado para repartir aquí. Así que nada, muchas gracias y nos vemos de nuevo el martes que viene en la próxima sesión.